Hola a todos, este es el pronóstico para la semana que va del 10 al 17 de febrero de 2018. En este vídeo, más o menos la energía que hay es parecida a la energía de la semana pasada, en el sentido de que el foco o el sol sigue estando en Acuario, con lo cual es un buen momento para hacer lo que decía la semana pasada, para ir actualizando las cosas. Se puede decir que esto supone una limpieza, pero en vez de ser limpieza de suciedad, sería una limpieza de cosas que ya se han quedado caducas. O sea, sería, por ejemplo, que tenemos una máquina de escribir y necesitamos ahora comprar un ordenador. Y no es que la máquina de escribir en el pasado no nos fuera bien, sino que en el pasado estuvo genial, o sea, no es algo malo, pero ahora en el presente necesitamos otra cosa. Esto se aplica en general, pero durante esta semana, ya a partir de mañana, Venus cambia de signo. Venus es el planeta de las relaciones y el planeta que se queda es Mercurio, que es el planeta mental. Entonces esto quiere decir que estamos haciendo este proceso de limpiar cosas caducas con Mercurio. Como avisé, o mejor dicho, como dije en el vídeo anterior, el proceso no es simplemente limpiar, sino que también se trata de conectar con cosas nuevas, pero nuevas en el sentido de que están más en consonancia con el momento actual en el que estamos. En el caso, el ejemplo que he puesto, pues sería que la máquina de escribir se ha quedado caduca, entonces hace falta limpiar esa máquina de escribir, o sea, deshacerse de esa máquina de escribir, pero hay que conectar con algo nuevo, que en este caso es el ordenador. Entonces esta metáfora es un poco lo que se está pidiendo que se haga a nivel mental. A nivel mental, pues hemos ido funcionando con máquinas de escribir y ahora se trata de que incorporemos ordenadores. Y esto no quiere decir que todo lo anterior sea negativo, o que haya que liberarlo, sino que, por ejemplo, hemos podido estar funcionando con una máquina de escribir y con un bolígrafo. Y entonces necesitamos cambiar la máquina de escribir, pero el bolígrafo lo podemos conservar. En este sentido, no se trata ni de resistirnos al cambio y mantener la máquina de escribir, ni de cambiar simplemente por cambiar, incluso cambiando el boli, porque hay cosas que sí que nos valen. Este proceso se está haciendo a nivel mental. Entonces, a nivel mental quiere decir que pensamientos, creencias, interpretaciones que hacíamos de las cosas, de nosotros mismos, de las situaciones, hay cosas que sí, que se siguen manteniendo porque nos van bien, son los bolígrafos en este ejemplo, y hay cosas que se han quedado obsoletas, o sea, funcionábamos con la máquina de escribir y ahora tenemos que incorporar el ordenador. Entonces, en este sentido, es un buen momento para actualizar. En esa actualización me refiero también a el paso de Urano por Aries, que está a punto de terminar, va a terminar en mayo de este año, pero el paso de Urano por Aries básicamente lo que nos ha hecho es cambiar muchas cosas, pero se puede resumir como que desde 2011 se nos ha ido incitando a cambiar nuestra personalidad. Entonces, evidentemente, si cambiamos nuestra personalidad, nuestra actuación, ya sea porque hemos iniciado algo nuevo o porque lo que hacíamos siempre pues se nos ha ido cortando para que cambiemos un poco cómo actuamos. Evidentemente, cuando se cambia una cosa, pues todo lo demás se tiene que ajustar. Y ahora es el momento de ajustar el pensamiento y de ajustar las creencias, porque ya lo que creíamos de nosotros mismos, pues no es lo que creíamos en el pasado. Esto sobre todo puede funcionar bien si en el pasado habéis tenido alguna experiencia negativa que os ha dejado un cierto bloqueo, un cierto trauma. Mm, Digamos que ahora se le puede dar un enfoque, una interpretación diferente, de varias maneras. Por ejemplo, imaginaros que teníais una limitación, pues que no os atrevíais a hacer alguna cosa o que teníais un bloqueo, una dificultad para algo, y con el paso de Urano en Aries, pues se ha ido haciendo hincapié sobre ese bloqueo, o a probar cosas nuevas o como he dicho antes, actuar de forma diferente. Entonces, evidentemente no tiene sentido seguir pensando en vosotros mismos de esa misma forma. O sea, vosotros ya no sois esa máquina de escribir. Tenéis que empezar a pensar en vosotros mismos como en ordenador.
A veces no se trata de que el bloqueo siga o no siga, sino que se trata de dar una interpretación diferente a los hechos y en ese sentido, pues si tenéis alguna experiencia negativa, a veces si se cambia el enfoque, porque el enfoque que se le estaba dando era bueno en el pasado, pero ahora no tiene tanto sentido, pues la cosa puede mejorar. El mejor ejemplo, pues puede ser que tengáis imaginaros, tenéis una experiencia que os ha dejado huella no muy positiva de la infancia en relación con vuestros padres. Y en el momento en el que sois padres, pues digamos que aunque esa experiencia ha seguido siendo negativa, pues podéis cambiar el enfoque y poneros más en el lugar de vuestros padres y entonces eso os hace cambiar. Con esto no estoy diciendo que todas las experiencias, si os ponéis en el lugar de vuestros padres, se solucionen, sino que es un ejemplo de lo que puede pasar. En este sentido, todos los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos de dejar la máquina de escribir, o sea, de soltar formas de interpretar las cosas o de pensar en las cosas o en vosotros mismos que ya no os valen. Entonces esto es bueno que lo hagáis. Pero también hace falta hacer el proceso de conectar con ese ordenador. Entonces, en este sentido, se trata de que toméis ideas nuevas. En el caso de vosotros, sería interesante que durante la semana, sobre todo si es con personas que han aparecido recientemente en vuestra vida o que llevan poco tiempo, que personas en las que confiéis, evidentemente, que les pidáis que os definan. A ver, el proceso lo podéis hacer vosotros también, pero es interesante que si veis la definición o la interpretación que hacen los otros de vosotros, pues a lo mejor mmm, os dais cuenta de cosas que lo mismo no tomabais conciencia y podéis empezar a miraros de una forma nueva, porque vuelvo a repetir que ya no sois máquina de escribir, sino que sois ordenador. Y eso le pasa a todo el mundo. Lo que pasa que evidentemente hay gente que se ha actualizado más, se ha actualizado menos, pero evidentemente ha habido un cambio. También se trata de que lo hagáis a nivel interno, o sea que la forma en la que os estáis mirando o estáis mirando las cosas que cambie. Y entonces puede ser una semana en la que también hay un poco de parón en el sentido de que en ese momento de transición, cuando no tenéis la máquina de escribir, pero todavía no tenéis el ordenador, pues podéis estar un poco como en tierra de nadie, ¿no? O no, normalmente lo que suele pasar es que en algunos momentos todavía estáis con la máquina de escribir, en otros momentos estáis en ese momento de parón y en otros momentos estáis en ese momento de estar con el ordenador y dependiendo del área de vuestra vida o de la circunstancia, pues podéis estar más en una fase que en otra. En el tema de interpretar las cosas, pues también lo que puede suceder es que con Mercurio hay una tendencia de estar siempre en las mismas situaciones, es decir, experimentar las mismas cosas. Por ejemplo, imaginar que sois unas personas eh, que salís siempre a unos sitios determinados o que tenéis un tipo de conversaciones determinado. Bueno, pues ese cambio puede significar que haya sitios, conversaciones, etcétera, que ya son la máquina de escribir, que están en el pasado. Y también que lo que necesitáis es sitios nuevos, experiencias nuevas y cosas nuevas. Pero en ese caso puede haber un tema de transición porque todavía no habéis descubierto cuál es vuestro ordenador que os va bien. Entonces puede ser un buen momento para esto evaluarlo y poneros en marcha y experimentar cosas nuevas. Lo interesante de esta semana es que hasta el día 15 la luna está menguando. Y esto lo que quiere decir es que, digamos que vamos teniendo la energía como más hacia adentro, más en plan reposo. A partir del día 15 hay como un nuevo ciclo, un nuevo inicio. Entonces eso quiere decir que quizás hasta el día 15 el tema esté más en deshaceros de las máquinas de escribir y empezar a pensar en ordenadores y a partir del 15 quizá haya como un movimiento más grande porque empiecen a aparecer más ordenadores en vuestra vida siguiendo con el ejemplo. Pero se trata de que esto lo hagáis en la medida de lo posible. Como digo, pues se trata de pensamientos, de cómo estáis interpretando las cosas, cómo vivís la realidad y de experiencias. O sea, muchas veces el tema puede venir de probar ambientes nuevos o incluso de tener ideas nuevas hacia el futuro. O sea, de que los
planes de vida que teníais quizá se han quedado anticuados y necesitáis actualizarlos. Pero como digo, quedaros con esta metáfora, con la máquina de escribir y el ordenador y con el boli. O sea, hay cosas que hay que mantener y cosas que no. El boli, el bolígrafo. Lo interesante que tiene esta semana es que esto se está dando al mismo tiempo que Júpiter está en Escorpio, que esto, resumiendo, Escorpio es el signo de lo que pasa bajo la superficie y que no se ve porque es incómodo de ver, o sea, todos los bloqueos, miedos, emociones que son difíciles porque pues es difícil ver a lo mejor que tienes una envidia, que tienes un enfado, o sea, para cada uno tiene unas emociones más fáciles o más difíciles que otros, pero siempre hay puntos que es difícil de ver. También pueden ser cosas que no se ven, pero en positivo, pues que hayáis estado haciendo un trabajo, por ejemplo, de desbloquear algo y que no se vea, pero que evidentemente se haya ido desbloqueando. También fuerza oculta, valor oculto, o sea, cosas que no se ven hasta, a no ser que algo lo saque. Y también lo que se llaman puntos ciegos, que esos puntos ciegos pueden ser en positivo o negativo, o sea, son cosas que no tenéis conciencia de que tenéis y puede ser pues una faceta nueva de vuestra personalidad o incluso también el punto ciego se puede referir a un miedo, como he dicho antes, o a una fuerza, pero con puntos ciegos me estoy refiriendo a cosas que nunca habéis hecho, entonces no sabéis cómo vais a reaccionar. Júpiter lo que está haciendo es que está expandiendo el efecto de esto. Júpiter abre puertas. Y en esas puertas que abre, pues evidentemente si el foco está puesto en lo que no se ve, digamos que Júpiter está abriendo puertas para mejorar lo que no se ve. Y mejorar lo que no se ve quiere decir mejorar lo que pasa por dentro y mejorar también el impacto que eso está teniendo. Entonces, en esa mejoría puede haber varias posibilidades. Una posibilidad es que no sabíais lo que había por debajo y se os muestra más fácilmente el bloqueo, lo positivo o lo que sea. Y otra forma es que pues lo habéis ido trabajando y o tenéis dentro algo positivo o no y ese impacto pues se muestra más. Pero ya sea porque se esté mostrando más y sea algo bueno, se está mostrando más o es algo malo, Júpiter no lo está haciendo de una forma complicada, sino que lo que está haciendo es mostrar lo que tenéis dentro, el impacto de lo que tenéis dentro para que se disfrute de una forma mayor y en el caso de que haya que trabajarlo, pues que se vean las opciones que hay. Evidentemente, cuanto más pongáis atención a lo que pase por dentro, pues más serán las oportunidades que haya, porque Júpiter lo que hace es que expande cualquier actividad que se haga, pues expande la calidad de las ayudas. Entonces, este tema con Mercurio de cambiar el enfoque, actualizar, se está mezclando con este tema de Júpiter de abrir puertas en todo lo que esté relacionado con el interior. Lo que está ocurriendo es que esto no se está haciendo de una forma coordinada. Cuando Mercurio y Júpiter están juntos, normalmente lo que suele dar tendencia es a una mente en la que se abren posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que esa apertura de posibilidades con Júpiter se corre el riesgo de que en negativo se convierta en una saturación de opciones. Que se abran posibilidades está muy bien, pero hace falta ir eligiendo. Si yo tengo, por ejemplo, invitaciones a 5 fiestas, pues siempre voy a tener que descartar alguna fiesta, aunque en principio todo sea bueno, porque si no, al final es que no lo voy a disfrutar, porque voy a estar de una fiesta a otra y no voy a estar disfrutando, sino que me voy a cansar. Y esto es lo que puede ocurrir durante esta semana, o sea, al cambio mental se le abre, o sea, se le une, perdón, toda la apertura de posibilidades que está dando Júpiter, tanto si es para trabajar lo interno como si es para disfrutar de ese impacto de lo interno. Y entonces de lo que se trata es de que esa apertura de posibilidades, que también se estaría dando a nivel de cambio, pues que lo toméis como lo que he dicho, o sea, como se os está dando la oportunidad de ir a 5 fiestas, elegir bien a qué fiesta vais. Es decir, no se trata de que cambiéis ahora todos los patrones.
desechéis todas las máquinas de escribir y compréis ordenadores, sino que se trata de ir dosificando. A lo mejor tenéis que centraros más en un tipo de ordenador y dejar para más adelante otro tipo de ordenador. O sea, por ejemplo, a lo mejor si está emergiendo una parte de vosotros interna de fuerza y eso se está viendo de forma evidente, pues entonces a nivel mental aprovechar para trabajar esa parte, o sea, aprovechar toda esa fuerza que tenéis del interior para poder hacer la actualización de creencias o de experiencias o de lo que sea con esa parte. Pero también puede ser que se esté haciendo más consciente la necesidad de trabajar en algo. Entonces ahí también habría que hacer un trabajo mental. Entonces, ir priorizando, o sea, de lo que se trata es de que no saturéis, sino ir priorizando ese trabajo mental para que el trabajo interno vaya ayudando, pero no lo queráis hacer todo de golpe, que es lo que puede ser que ocurra. Lo interesante que tiene es que esto se está dando al mismo tiempo que se trabaja de forma positiva a Urano en Aries, que es lo que he dicho antes. O sea, todo el trabajo y todo el cambio que se ha dado desde 2011 en vuestra personalidad ahora se está anclando en la interpretación. Ya no podéis interpretar que sois de la misma forma o que tenéis ciertas capacidades o que tenéis cierta definición, porque desde 2011 habéis hecho tantos cambios que ahora se trata de que os miréis de una forma nueva. Si erais, no es el área de la belleza, pero por poner un ejemplo que se entienda, si erais el patito feo, pues desde 2011 a lo mejor habéis ido trabajando para ir sacando la belleza, entonces no tiene sentido que sigáis pensando en vosotros como el patito feo, sino que ya tenéis que empezar a pensar en vosotros como un cisne, y así con todo. Y evidentemente si todavía tenéis algún bloqueo, pues no se trata de que penséis en vosotros como ese bloqueo, sino que penséis en vosotros como cómo podéis enfocar ese bloqueo. Pero digamos que a nivel mental se trata de que ampliéis las posibilidades que hay, pero sin saturaros. Durante esta semana ocurre esto. Venus durante toda la semana, bueno, realmente a partir de mañana, a partir del día 11, está en Piscis. Y entonces Venus es el signo perdón, el planeta de las relaciones, está en Piscis, que es el signo pues se puede definir como el signo básicamente de las sensaciones sutiles. Hablo muchas veces de Piscis como una mezcla de ilusión y desilusión, entonces digamos que la sensación que tenemos ante la vida es diferente si estamos ilusionados que si estamos desilusionados, y esto en esta semana se está aplicando a las relaciones. Entonces, en un sentido positivo, lo que puede dar es que tenemos vínculos con personas y esos vínculos pues nos llenan de ilusión. Pero aquí hay un riesgo y bueno, realmente son varios riesgos. Se trata de que, a ver, Venus bien está en Piscis, pero digamos que la semana anterior ha estado actualizando los vínculos que tenemos. Entonces, en esa actualización, pues lo que digo, a lo mejor hay personas que eran máquina de escribir y que ahora necesitamos ordenador. También hay personas que eran bolígrafo y que se pueden mantener. Pero ahora con Venus esta semana no se trata de analizar las relaciones en cuanto a si son anticuadas o no, sino a cómo nos hacen sentir. Pero el cómo nos hacen sentir muchas veces no es objetivo, sino que está muy condicionado por sentimientos de desilusiones o de ilusiones pasadas. Entonces, el riesgo está en ver las relaciones no como son, sino como nos gustaría que fueran, que eso es fantasía, o como tememos que puedan ser, que eso sería que está operando la desilusión. Entonces, lo interesante que tiene esta semana es que durante todo el tiempo va a estar Venus funcionando de una forma muy coordinada con Saturno en Capricornio. Saturno en Capricornio, que es el vídeo que he sacado recientemente, Saturno en Capricornio y la consecución de nuestras metas, básicamente está hablando de poner límites y de utilizar los materiales de construcción en el edificio que queremos construir. Entonces, esto se está enfocando durante esta semana a las relaciones. O sea,
si yo tengo una relación que puedo tener más cercana, más lejana, alguien con el que quiero tener una relación y que está en mi vida, alguien con el que quiero tener una relación pero que todavía, pues yo qué sé, sobre todo si es una relación de tipo romántico, todavía no está, pues se trata de que se coordinen las dos cosas. Por un lado, la sensación que tengo y por otro lado, el realismo y lo que estoy construyendo. Entonces, esto es interesante porque yo puedo tener una sensación muy buena con una persona, pero tengo que ver si lo que estoy construyendo con esa persona es algo, digamos, coherente con lo que yo quiero construir. O sea, yo no puedo estar teniendo una sensación muy buena con una persona y que yo lo que quiera construir en una relación sea, pues por ejemplo, una frecuencia de quedadas y con esa persona no lo tenga. Entonces habría una descompensación. Y entonces en ese caso habría que ver si es que realmente la frecuencia de quedadas no es un material indispensable para mi construcción y entonces es una norma o es un límite que tengo que revisar, o si es que estoy viviendo esa relación no como es, sino como me gustaría que fuera. Por otro lado, también puede operar el tema de la desilusión y entonces en este caso Saturno también puede ayudar. Si en el pasado me han hecho daño en las relaciones o me he llevado decepciones, pues es posible que en el presente, perdón, esté viendo las relaciones no como son, sino condicionada por todas esas desilusiones que se pueden convertir en miedos, porque realmente con las relaciones no hay una garantía de hacia dónde va, solamente hay una garantía de cómo nos estamos sintiendo en el presente. Entonces Saturno ahí también puede ayudar en el sentido de que se trata de ver las relaciones durante toda la semana, por un lado, qué sentimiento nos está moviendo, pero por otro lado ver realmente qué es lo que hay. O sea, si una persona, tengo que ver cuál es mi actitud hacia esa persona y cuál es la actitud de esa persona hacia mí de una forma real. Y luego tengo que ver cuál es la sensación que hay y tengo que coordinarlo. Porque así me evito dos cosas. Me evito, lo primero, vivir una fantasía y lo segundo, que la desilusión me ciegue y también que la ilusión me ciegue con esa fantasía. Entonces sería muy interesante pararos a analizar cómo son vuestras relaciones para ver un poco si hay una coherencia entre la sensación y lo que realmente se está construyendo. De alguna forma, digamos que esto es una energía que puede funcionar muy bien para ir consolidando vínculos, pero se trata de ir consolidando vínculos reales, no vínculos imaginarios, que es un poco la tendencia negativa de esta posición. Por otro lado, conforme se va acercando el final de este pronóstico, o sea, conforme se va acercando el día 17, Venus va a estar cada vez más descoordinado con Marte, que está en Sagitario. Es algo que lo que puede hacer es que conforme va avanzando la semana, en cuanto a las relaciones puede haber altibajos. Por eso vuelvo a repetir el tema de Saturno, porque Saturno da realidad y en esa realidad se ven las cosas tal cual son, ni idealizadas ni de una forma demasiado condicionada por la desilusión. Porque conforme va avanzando la semana, Venus y Marte descompensados lo que puede hacer es que haya oscilaciones y que veamos a veces las cosas mucho mejor de lo que son en cuanto a las relaciones y a veces mucho peor de lo que son. Y sobre todo puede dar descompensación en cuanto a el equilibrio entre dar y recibir. O sea, puede haber una persona que tenga una buena sensación, tal, pero que yo esté dando más o que yo esté recibiendo de más. Entonces, en el momento en el que yo siento que estoy dando de más, pues me puedo decepcionar y en el momento que yo siento que estoy recibiendo de más, me puedo ilusionar, pero tiene que ser esto real, porque yo no puedo estar viendo esto condicionada por lo que me gustaría que fuera o por lo que la decepción que tengo interna. Entonces es interesante que lo tengáis en cuenta. Y lo interesante también de esta semana es que Marte está en Sagitario, o sea que el tema de actuar sería una actuación muy enfocada al optimismo, a mejorar la calidad de vuestra vida, todo lo que os motiva, moveros hacia los objetivos, moveros hacia
lo que al final os hace estar en una posición mejor, pero Marte no está muy coordinado con Neptuno, que es el planeta de Piscis, con lo cual se trata así de moveros hacia lo que os motiva, pero va a haber mucha presencia de todo lo que he dicho antes, del tema de las desilusiones y de las ilusiones. Entonces se trata de que si os estáis moviendo hacia algo que os mejora la vida, por ejemplo, un estado de ánimo, pues que sea un estado de ánimo optimista de una forma real y no optimista porque estáis conectando con una fantasía. Entonces, digamos que la mayor recomendación para esta semana es que todo lo intentéis ver de forma realista, y como puede haber una tendencia a oscilaciones, sobre todo conforme va avanzando la semana, oscilaciones de ánimo, pues que en el momento de pico alto no intentar bajar un poco para no ilusionaros demasiado, pero en el momento de pico bajo también intentar subir un poco para no desilusionaros demasiado. Y sobre todo que intentéis conectar con desilusiones pasadas y con ilusiones pasadas para ver si lo estáis gestionando bien. Si algo os ha decepcionado en el pasado, pues de lo que se trata es de sentirlo, liberarlo y seguir adelante. Y esto no se puede hacer si estamos constantemente en actividad. Entonces es una semana en la que hace falta parar, lo cual va acorde a esa luna que va menguando hasta el día 15, porque de lo que se trata es de estar cada vez más hacia adentro para poder tomar conciencia de lo que pasa. A lo mejor estoy funcionando con un nivel de decepción tan alto que me está impidiendo conectar con lo bueno de la vida en el presente. Y entonces si hago eso, pues por lo menos puedo liberarme y puedo llegar a interpretar que ahí entra Mercurio con todo lo que he dicho, que las decepciones pasadas pues son algo que no tiene por qué repetirse, o digamos que son una constante, porque la vida siempre nos va a dar en algún momento decepciones. Entonces, si conseguimos verlo como algo puntual y no como algo a evitar, pues podremos poder movernos hacia adelante de una forma más libre. Y por otro lado, también es bueno pensar en los momentos en los que la vida nos ha traído sorpresas en positivo, de dos formas: una como un ancla para poder decir, bueno, sí, la vida me ha traído cosas en negativo, pero también me ha traído estas sorpresas en positivo, y por qué no me las va a traer en el futuro. Y la otra forma es pensarlo como una forma de agradecimiento y de confianza, porque muchas veces lo mejor que se puede hacer es confiar. Y con Marte en aspecto a Neptuno, pues de lo que se trata es de ir sintiendo un poco cómo tenemos que actuar, cuándo mover, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Y eso solamente es posible, o mejor dicho, es más fácil cuanto más estemos en conexión con lo que sentimos, cosa que es imposible si no tomamos conciencia de los momentos en los que hemos disfrutado de las sorpresas de la vida y los momentos en los que nos hemos decepcionado también por las sorpresas, en este caso negativas de la vida. Solamente me queda por comentar Plutón en Capricornio, que en este caso está funcionando de forma coherente o de forma coordinada con Júpiter en Escorpio. Entonces digamos que esa expansión de todo lo que hay dentro está actuando de una forma coordinada con un mirar lo que hay dentro de vuestras normas de vida y de vuestros límites. Entonces, digamos que este tema de los límites me parecía interesante hacer el vídeo de Saturno en Capricornio, porque es que básicamente esto es lo que más os puede ayudar, bueno, lo que más nos puede ayudar durante el tiempo que esté Saturno en Capricornio, que además va a coincidir con Plutón en Capricornio. O sea, se está tratando de crear una vida con nuestras propias normas y con nuestros propios límites. Y esto, para hacer esto, tiene que estar muy limpio el interior, en el sentido de que tiene que estar los bloqueos menos fuertes, porque evidentemente si yo estoy poniendo una norma o estoy poniendo un límite, de lo que se trata es de que esa norma, ese límite, sea funcional y no sea una forma de protegerme de algo interno.
Y por otro lado, de lo que se trata también es de que construyamos una vida con unas normas y unos límites que sean propios. Y entonces en ese sentido se trata de que nos liberemos de condicionamientos. O sea, eh, yo no puedo poner las normas que le han ido bien a mi madre o que le han ido bien a mi padre o que le han ido bien a cualquier persona o incluso la sociedad cree que o me obliga a poner, sino que yo tengo que ponerme las normas y los límites que me van bien a mí. Y para eso hace falta tener el interior muy limpio. También hace falta lo que he dicho del tema de ilusión y desilusión. O sea, las normas no pueden ser para protegerme de desilusiones o para ponerme una norma para construir una fantasía, sino que tiene que ser para construir algo que sea real. Entonces, es una semana bastante interesante. También tiene el eclipse en el día de la luna nueva. No sé si me va a dar tiempo a hacer un vídeo hablando de este eclipse, pero básicamente digamos que este proceso de liberar la máquina de escribir y conectar con el ordenador, con el eclipse, se está acelerando muchísimo. Entonces, digamos que es como un cierre de capítulos o un cierre de temporadas y un comienzo de ciclo nuevo. El capítulo antiguo con esa máquina de escribir y el capítulo nuevo con ese ordenador en el que el boli se mantiene, pero que evidentemente pues no es lo mismo funcionar con un ordenador que con una máquina de escribir, y con ese ordenador hay que aprender a manejarlo. Así que bueno, espero que disfrutéis de la semana y nos vemos en el próximo vídeo.